Bienvenidos nuevamente a nuestros webinars semanales. Empezamos el año con una operación bastante particular. Va a ser un webinar muy interesante hoy, donde vamos a poder hablar de lo que ha pasado en los últimos días. Vamos a concentrarnos en particular en la semana pasada. Comentaremos rápidamente lo que pasó la anterior también, pero nos vamos a concentrar en la semana pasada, que ha sido llena de récords, llena de cosas muy, muy interesantes. Pues empezamos con la demanda, un poco como hemos estado haciendo en las últimas semanas. Lo que ha sido interesante ahora es en particular la evolución de la demanda, que ha repuntado con una demanda bastante alta. La semana pasada tuvimos una demanda un 5% más alta que la del año pasado, que el año 2020. Entonces, esta última semana, esta primera semana del año 2021 tuvo una demanda 5% más alta que el 2020. Sobre todo por el frío. Todos lo sabéis, hemos tenido muchísimo frío en España, mucha nieve, una nevada del siglo, como dicen. Y eso se ha visto en la demanda eléctrica, un 5% más alto que el año pasado. Es importante decir, sin embargo, que a pesar de haber sido una demanda muy alta, tampoco ha sido la demanda más alta de la historia. Hemos tenido momentos de demanda más alta. Entonces, ha sido una demanda alta para lo que llevamos viendo, la más alta en los últimos 12 meses, pero no la más alta a nivel absoluto. Eso al contrario de los precios, que sí han llegado a niveles récord, a niveles que nunca se habían visto. Entonces, una demanda 5% más alta que el año pasado, por el frío, porque hay que recordar que todavía no hay una recuperación perfecta de los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. Eso todavía sigue, todavía falta parte de la actividad económica por recuperarse. Entonces, seguimos con una demanda sin impacto de temperatura, una demanda ligeramente inferior a la que era antes del COVID-19. Mirando ahora entonces la generación eólica y solar, antes de llegar a la evolución de los precios, pues la semana pasada ha sido muy interesante porque tuvimos pues un principio de semana con muy poco viento. Después de haber tenido la semana anterior la tormenta Bella, dos tormentas por comentar, Bella hace 15 días y Filomena la semana pasada. Con la tormenta de hace 15 días tuvimos niveles récord de viento a nivel europeo, y también en España. Y la semana pasada, antes de que llegase la tormenta Vela, los efectos de la tormenta Vela, de Filomena, perdona, se ven en los últimos 3 días de la semana pasada, pues tuvimos unos días de poco viento. Es normal, ¿eh? Entre varios momentos de mal tiempo hay momentos de relativamente buen tiempo y entonces de poco viento. Y eso es lo que tuvimos al principio de la semana. Aquí ven una producción eólica bastante baja en toda la península ibérica, que sea entonces en Portugal como en España, pero también hasta en Francia y en el resto de Europa también tuvimos un viento relativamente bajo, que llegó a su mínimo el miércoles para la zona entonces Francia, España, Portugal. Había poco viento, había bastante sol, eso es lo que vemos aquí, bastante sol en España, pero no tanto en Portugal. Luego, como veis aquí, la producción solar de Portugal apenas se ve, porque hubo bastante mal tiempo en Portugal y una producción solar muy, muy baja. Y después, entonces, llegó la tormenta Filomena y con ella un viento bastante más fuerte, al principio en Portugal y después, sobre todo, en España. Hay que tener en mente que esta tormenta llegó realmente por el sur, no tanto por el oeste, perdona, o el norte-oeste, como había llegado, por ejemplo, la tormenta anterior,
Entonces, esta tormenta Ligal por el sur no golpeó tanto a Portugal, eso es lo que vemos con este perfil de producción de eólica relativamente bajo en Portugal, sino que impactó bastante en España, eso al llegar por el sur y en quedarse en la zona mediterránea. Entonces, toda la producción española que está ubicada en la parte más este del país pudo generar mucho, en particular, entonces, estos 3 últimos días de la semana. Y por el lado francés, pues se quedó con muy poco viento todos los días. Eso impactó mucho los precios, vamos a ver después, al tener tan poco viento en Francia y también una muy alta demanda por el frío, los precios subieron un montón. En Francia el viento llegó durante el fin de semana después de haber llegado en España. Nuevamente llegó por el sur. Entonces eso para el perfil de generación, entonces, como decía, unos primeros días de semana con muy poco viento y después un viento mucho más fuerte cuando la tormenta Filomena estaba golpeando fuertemente a España con, entre otros, las nevadas que se han observado. Entonces, viendo ahora los precios, pues hemos empezado el año con un precio extremadamente alto. Aquí ahora, entonces, al ser un nuevo año, hemos cambiado este gráfico. Ahora ven entonces el año 2019 en azul claro, el año 2020 en azul oscuro, y vamos a ir observando a lo largo del año, el año 2021, aquí arriba en naranja, en marrón y naranja. Entonces aquí lo que vemos es que hemos empezado esta primera semana con un precio extremadamente alto. No es el más alto de la historia. En 2018 ya estábamos en estos niveles para empezar el año también. Entonces, como decías, es un nivel de precio muy alto, pero no en resolución semanal no el más alto de la historia. Ya son cosas que ya se habían visto. Pero es verdad que llevábamos 2 años de precios bajando. En el 2019 el precio empezó a bajar porque el gas era más barato, porque la oferta renovable también iba creciendo. El 2020 tuvo un gas barato y después la crisis sanitaria, que generó una baja de precio muy importante con esta recuperación relativamente lenta de precio y este pic aquí, por el frío, sobre todo el frío y el poco viento. Es lo que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora. Y habíamos acabado entonces el año 2020 con un promedio anual cerca de 35 euros en megavatio hora. Estoy viendo que aquí hay una errata en los year to date, en el weekly que mandamos esta mañana están correctos. El year to date de 2021 está a 75 euros en megavatio hora. El del año 2019 estaba a unos 63 y el 2020 estaba por debajo de los 40. Entonces, ahora entrando en la operación de la semana, muchas cosas por contaros. Primero, entonces, por el lado del mix, un mix al final no tan especial en sí. Ya hemos visto semanas así con una producción renovable un poco por debajo del 50%. Esta semana tuvimos un 44% de la generación que era renovable en el mix. La nuclear al 22%, bastante normal. Un gas de ciclo combinado al 12%. Un carbón un poco más alto que lo que veíamos anteriormente. 4%, tampoco es mucho, pero un poco más alto que lo que hemos podido observar. Y una eólica un 21%. No es extremadamente bajo, no es alto, es bastante medio bajo, diríamos. Y una demanda entonces a un 5,36 teravatio hora para la semana. Y como decía, es un nivel alto, pero no extremadamente alto. Hemos visto niveles más altos para una semana. Eso ha sido ayudado por días festivos que tuvimos en la semana del miércoles. Pero no solo, realmente este día no es lo que más impacta, es porque, como decía, hay también un impacto todavía de la crisis sanitaria. A nivel de variación,
Como decía, entre la semana pasada y la semana anterior, la eólica bajó, porque la semana anterior todavía tenía un viento muy alto por la tormenta Bela. Y la semana pasada, la tormenta Filomena trajo viento, pero solamente en los últimos días de la semana y no ha sido tan fuerte como otras semanas. Y si miramos ahora entonces los gráficos de oferta y demanda, tuvimos entonces un viento medio con un mínimo de 2 gigavatios en producción en la semana y hasta casi 12 gigavatios. Una hora no tan mala, en particular por el principio de la semana, que estaba bastante soleado. Y después en el resto de tecnologías, pues una operación relativamente normal de cogeneración, biomasa y nuclear, un poco más de carbón, como decía, que otras semanas, y sobre todo bastante más gas. No tanto en los niveles mínimos, vamos a ver después en el perfil horario que el gas sí llegó a niveles bastante bajos durante el fin de semana, a pesar de tener los precios muy altos. Pero tuvimos en los peores momentos de la semana, tuvimos que encender muchas plantas de gas para suplir la demanda, compensando en particular los momentos de viento bajo. Pero lo importante, vamos a ver que fue sobre todo la hidráulica, que nuevamente ha jugado un papel clave en la operación del mercado toda la semana para suplir la muy alta demanda que tuvimos, apoyado por importaciones desde Portugal y Francia. Y por el lado de la demanda, como decía, hemos llegado a un promedio diario de 35 gigavatios, lo que es muy alto. Llevamos mucho tiempo sin haber visto esto. Un promedio diario hacia unos 35 gigavatios de demanda. Con variaciones muy altas, hemos pasado a nivel máximo los 40 gigavatios. Eso es algo que no habíamos visto desde un año, nuevamente. Entonces, eso es lo que sí ha sido bastante impresionante la semana pasada. Un nivel máximo de demanda muy alto, hasta 42 gigavatios. Y aún durante el fin de semana, cuando suele ser mucho más baja la demanda, pues por el frío, la demanda se mantuvo en niveles relativamente altos. Y como el viento había vuelto, incluso se pudo exportar un poco durante el fin de semana. Exportar a los vecinos, que como decía, los vecinos también en Europa tienen demanda muy alta, también por el frío, en particular en Francia, que tiene muchísima termosensibilidad, ¿no? Es el país que está más impactado por el frío en Europa. Hay que tener en mente que en Francia cada grado centígrado de frío necesita 2 gigavatios de producción adicional. En cambio, en España estamos a 500 megavatios. Es decir, que España es 4 veces menos termosensible que Francia. El nivel español de termosensibilidad es relativamente, podríamos decir, medio dentro de Europa. El más termosensible siendo Francia, seguido por Alemania, y España está más o menos en la media baja. Entonces, continuando, siguiendo ahora con el perfil horario de generación. Entonces, como decía, una generación nuclear bastante normal, una pequeña baja aquí el sábado. Pero lo que ha sido más interesante aquí es la observación del gas, de la la eólica y sobre todo las importaciones. Entonces, al principio de la semana, bajo viento, como decía, entonces se estaba usando mucho gas, mucho hidro, como siempre, y también importaciones para pasar las puntas. El miércoles, por el Día de Reyes, pues la demanda fue bastante más baja. Eso permitió ahorrar bastante gas, pero todavía se usaron importaciones para aprovechar la energía de los vecinos europeos. Y desde el jueves en adelante tuvimos entonces esta ola de frío extrema y una demanda extremadamente alta. Y ahí es donde se tuvo que importar al máximo de lo que se podía. No solo se importó, sino que también se usó muchísimo gas. Ahí lo que podéis ver es este peso muy importante que el gas tuvo toda la semana. Hasta se usó mucho carbón. Llevábamos mucho tiempo sin ver tanto carbón quemado en España, desde el invierno pasado, de hecho. Estuvimos todo el año con carbón en mínimos, incluso un par de días sin carbón, hace un par de horas más bien,
sin carbón hace unas semanas y ahora tuvimos que usar mucho carbón. Estamos aquí viendo más de 2 gigavatios de producción de carbón, es algo, un nivel que no habíamos visto desde mucho tiempo. Entonces usamos carbón, usamos gas, muchísima hidro, y después por lo menos volvió el viento para pasar el fin de semana, y eso es lo que permitió ahorrar el gas, más que nada. Ahí se usó todavía bastante carbón, algo de gas, pero es sobre todo la hidro y las importaciones que se mantuvieron relativamente fuertes. Generalmente que en tiempos más normales, con este nivel de viento y sin tanto frío, tendríamos una demanda más baja y no tendríamos estas importaciones. Incluso estaríamos exportando como durante el domingo, cuando se pudo exportar durante la noche. Entonces, esta semana la operación eso, ha sido bastante interesante con este nivel muy alto de gas el jueves y después una vuelta del viento que permitió ahorrar el gas. Si nos paramos aquí, uno podría pensar que, pues gracias a esta vuelta del viento y esta baja del gas, los precios podrían haber vuelto a niveles más normales, pero no, no ha sido así. El viernes ha sido un momento de precios muy altos, en las puntas también del sábado y del domingo también los precios se mantuvieron muy altos en España. Y eso es justo porque pasar las puntas es lo más costoso y aquí lo que podéis ver es este muy alto nivel de generación hidro durante las puntas, sobre todo, y ahí también durante el día. Y es eso que hizo que el precio se mantuviese tan alto toda la semana. Aquí veis el perfil de precio horario de la semana. ah, con entonces esta tendencia alcista de precio. Aquí es interesante ver, como decía, tuvimos poco viento al principio de la semana, sin embargo, un precio que ahora podríamos decir bajo. No es un precio bajo, si uno mira lo que tuvimos de operaciones de un año, es un precio que ya es alto, con una media ya cercana a los 60 euros el megavatio hora, ya es algo alto, pero no tan alto. Aquí el precio se quedó muy acoplado con el precio francés, relativamente alto porque nuevamente en Francia también había frío y por una baja generación nuclear, una baja disponibilidad nuclear en Francia comparado con otros años y bajo viento, también se tuvo que encender mucha capacidad térmica, en particular de carbón y diésel, que es algo que solo se usa en invierno en Francia, en realidad. Y entonces tuvimos ya esta primera tendencia de precios alcistas al principio de la semana, con este golpe fuerte aquí el jueves, que fue el momento más duro de la semana a nivel europeo. Incluso ahí podéis ver que los intradiarios llegaron casi al nivel máximo de precio que tenemos en España, que es 180 euros el megavatio hora. Nos acercamos al nivel máximo de precio, es algo que no habíamos visto desde años. El viernes fue el día con el promedio de precio más alto de la historia, unos 95 euros el megavatio hora, si recuerdo bien. Y tuvimos aquí el precio horario más alto de la historia en España, más alto de 120 euros el megavatio hora. Eso es muy, muy alto. Y como decía, esto pasó aunque la generación de gas había bajado. ¿Y cuáles fueron las plantas que marcaron todos esos precios altos? Pues son las plantas hidro, las plantas de bombeo en particular, pero las plantas hidro en general. ¿Y por qué? Porque uno podría decir, a ver, pero es que la generación hidro es una generación renovable que debería ser barata, incluso unos piensan precio cero, pero no es así. Primero, esta generación no tiene un costo cero, como cualquiera. Y sobre todo, el valor de esta generación hidro es este costo de oportunidad, porque si la generación hidro no hubiera permitido pasar estas puntas, son plantas térmicas de gas que hubieran tenido que generar. Y el gas, por mientras, Adrián nos lo explicará un poco más después, el gas por mientras ha llegado a niveles récord, a niveles de precio récord. El MIB gas ha pasado los 50 euros en megavatio hora, si no me equivoco. 55 yo creo, si no me equivoco. Y entonces la hidro ayuda por el precio de alto del gas, pues ah, pudo o tuvo que, no sé, hay dos formas un poco de ver esto, pudo marcar precios muy altos y se mantuvieron muy altos. Aquí España entonces estuvo con precios más altos incluso que Francia, que es algo que no habíamos visto mucho en los últimos días.
en general era más como esta situación, unos precios peak en Francia más altos todavía que en España, pero este fin de semana, a pesar del viento relativamente alto, eh, el precio estuvo extremadamente alto en toda la península ibérica. Aquí incluso un poco más alto en Portugal que en España, porque como decía antes, había más viento en España que en Portugal y aquí entonces Portugal estaba con algo más de necesidad de generación que España y también el mismo frío. Entonces eso, en resumen, unas semanas muy particulares, muy especiales sobre esta operación, estos niveles de precio. Y como decía, importante tener en mente que los precios altos fueron marcados por la hidro, pero desde el precio del gas. Las plantas térmicas de gas han marcado los precios bajos esta semana, han marcado el precio 4% del tiempo solo. Todo el resto del tiempo, la mayor parte del tiempo, son renovables y en particular hidro que marcaron precio y sobre todo todos estos precios altos. Todo este día fueron plantas hidro que marcaron el precio, por ejemplo. Entonces, eso por mi lado. Voy a dejar ahora a Adrián explicar los commodities, cómo han evolucionado, que también han tenido semanas bastante intensas y particulares. Buenos días y feliz año. Bueno, como decía Valentín, ha sido un comienzo de año muy potente en el complejo energético. El caso español es un caso muy concreto, luego veremos con los futuros, pero la tendencia global es de precios de commodities, de materias primas al alza y además con muchísima fuerza. El principal director de la subida, de esta subida, está siendo el gas, en este caso. Otras veces hemos visto pues, que el CO2 era el que tenía más tirón y las otras materias primas que seguimos pues, podían seguirle de alguna forma. En este caso ha sido el gas. Bueno, tenemos en el gráfico, hemos decidido dejar de momento todo el año pasado para que veáis en los niveles en los que estamos ahora. Si tirásemos incluso para atrás, veríamos que también estamos en niveles máximos de 2 años. Y bueno, no hay visos de momento de que esto pueda cambiar, porque los precios del gas en Europa se están viendo muy afectados, lo hemos comentado en anteriores semanas, por lo que está pasando en Asia, donde hay una ola de frío bastante intensa que está llevando, por ejemplo, a precios récord en niveles auténticamente, bueno, no vistos nunca, asombrosos a la energía, a la electricidad, por ejemplo, en Japón. Ahí la poca capacidad de almacenamiento de gas, la fuerte necesidad que tienen de recibir envíos de gas natural licuado, está haciendo que la principal referencia de allí, en cuanto al gas, que es el JKM, el Japan Korean Marker, esté en niveles de récord. La semana pasada, el mes siguiente, llegó a superar los $17 por millón de BTUs, que eso equivale a más de 50 euros megavatio hora. No son precios que se puedan comparar, aquí ya estáis viendo que estamos sobre los 20, no son precios que se puedan comparar, digo, porque hay un coste de envío que es muy superior en Asia al que supone por ejemplo, para Estados Unidos mandar barcos a Europa, ¿no? Además, esos costes, siendo superiores porque el trayecto es más largo, incluso han subido estos días y han pasado de alrededor de $200.000 por día y por barco a más de 300.000. Es decir, el mercado está muy caliente, hay claramente necesidad de gas para el mercado asiático y esto está tirando de los precios al alza. Entonces, la semana pasada el TTF europeo marcó máximos, ya digo, de 2 años en 20,72. Este viernes cerró en 20,12, que es una subida del 8%. Y fijaros el retroceso que tuvo el miércoles, porque hubo una proyección, que realmente una proyección meteorológica que apareció y desapareció, digamos, y que tiró para abajo el precio en un 10%, hasta los 17 y pico euros megavatio hora.
Y eso también nos da una idea de cómo de nervioso está el mercado, ¿no? Porque subió un 10 el día anterior, el martes, bajó el miércoles un 10 y luego recuperó hasta niveles máximos de 2 años. Es un mercado muy complicado y realmente está teniendo un impacto muy directo en los precios de la electricidad. Si pasamos ya al CO2, tenemos una foto pues también bastante similar. Desde fijaros en los niveles en los que estábamos en noviembre, que llegamos a alrededor de los 22 y pico euros por tonelada, y hemos cerrado la semana pasada en máximos históricos en los 34,92. El máximo es 35,20 que se alcanzó durante la sesión del viernes, euros por tonelada, y bueno, estamos en esos niveles, en los niveles de 35. Despedíamos el año diciendo que bueno, había que vigilar los niveles de 32,5, que era el máximo que había marcado entonces el CO2 y que había, pues bueno, no era capaz de superar en ese momento, pero era territorio desconocido y realmente estamos ahora mismo en subida libre. Es cierto que ya unos niveles tan altos que se han alcanzado tan pronto, hay muchos analistas que prevén alrededor de estos niveles, pero para final de la década, incluso los 40, pero no para ahora, que bueno, no podemos sino explicar esto en el entorno de alzas en todo el complejo energético, ¿no? Además, también no hay que olvidar que el CO2 está muy correlacionado porque hay mucho participante que participa en los dos mercados con lo que está pasando en los mercados de renta variable, que también han empezado el año de forma muy positiva y no quedaba otra casi que subir. Además, si a esto unimos que las subastas siguen suspendidas en Europa hasta el 29 de enero, bueno, pues ahora mismo el modo en el que se encuentran los participantes en el mercado es totalmente alcista. Creemos que sí puede darse un parón cuando empiecen las subastas. Esto hay mucha gente que está aprovechando esta escasez de oferta para que los precios sigan subiendo. Puede darse un parón cuando empiecen las subastas, o ya decíamos también a final de año, si la pandemia sigue empeorándose, pese a que sabemos o esperamos que sea una cosa de corto plazo, ¿no? Hasta que la vacunación esté extendida y llegue la inmunidad de grupo. Así que bueno, tenemos una semana en la que el CO2 subió un 5%, en línea con lo que está haciendo, ya digo, desde noviembre, que no para de subir. Llevamos ya un rally del 50%, que a todas luces bueno, pues puede parecer excesivo para el poco tiempo en el que se ha producido. Y terminamos el repaso de materias primas con el petróleo Brent. Decíamos en muchos comentarios durante el año pasado que tenía un canal entre los 40 y 45, cuando ya recuperó desde los mínimos que vimos tras el comienzo de la pandemia y la guerra comercial entre Rusia, Arabia Saudí, etcétera. Bueno, no conseguía pasar los $45 por arriba. Parecía que la base estaba bien sostenida en los 40, hasta que, bueno, pues con la aparición de las vacunas, la esperanza de que la demanda se vaya a recuperar fuertemente. También es verdad que China parecía que dejaba atrás definitivamente la pandemia y tiraba mucho de la demanda mundial de petróleo. Bueno, pues los precios empezaron a escaparse de ese $45 por barril que marcábamos como la parte alta del canal, y llegaron rápidamente a 50, y la semana pasada superaron los 55 por primera vez desde febrero, desde antes de que todo esto, todos los factores bajistas, digamos, que se apoderaron de la cotización del petróleo, tuvieran efecto. Entonces estamos ahora en 55,90 dólares por barril. El alza extrema de esta semana se ha motivado en este caso por la sorprendente reducción extra de producción de Arabia Saudí, que ha decidido, pues bueno, asumir la responsabilidad de equilibrar un poco el mercado en el corto plazo. Durante febrero y marzo ha decidido reducir 1 millón de barriles al día, bueno, pues para equilibrar, ya digo,
una demanda que puede ser ahora mismo menguante por la tercera ola que está habiendo en Europa, por la mala situación que tiene Estados Unidos, pese a que Asia parece ser que está de momento ajena a esta eventualidad. Y bueno, han querido equilibrar, ya digo, el mercado, y esta sorprendente rebaja bueno, pues ha tirado el precio para arriba, que es algo también, como no se nos escapa a nadie, les viene muy bien. Y entonces, ¿cómo ha afectado esto a los futuros? Pues bueno, no podía ser de otra forma que la que vemos reflejada en la gráfica, ¿no? Alzas muy potentes de los precios en un lapso de tiempo muy corto. Además, el mercado español, ya lo decía Valentín, se vio inmerso en lo que podríamos llamar una especie de tormenta perfecta, porque si al calentamiento, digamos, global de la demanda de gas añadimos la situación concreta de la tormenta Filomena en España, la inesperada caída del suministro de gas argelino a España, que duró alrededor de, creo que fue el jueves y el viernes, bueno, pues eso hizo que los precios nuestros de gas subieran hasta, como decía Valentín, por encima de 50, incluso por encima de 60, hasta 66 euros el megavatio hora en el intradiario, que bueno, que son niveles que no habíamos visto nunca y que triplicaban al gas europeo. Eso hizo que los futuros españoles, sobre todo el cortísimo plazo, subieran fuertemente, en especial los de corto plazo. Teníamos a febrero que llegó a alcanzar casi los 70, creo que cruzó en 69,90 euros, para luego retroceder fuertemente también, porque es verdad que el gas que se mantuvo en esos 66 muy poco tiempo, terminó luego cerrando en 45, y eso se vio reflejado también en el precio de los futuros. Las referencias que nosotros seguimos, ya sabéis que son los trimestrales y las anuales, los más cercanos. Entonces, el Q2 que hizo, pues el Q2 subió un 5% hasta los 48,95, y el Q3, que está por aquí, subió también un 5,45 hasta los 53,25. Estos son sus precios más altos, como veis, desde que cotizan. También es verdad que tenéis que tener en cuenta que cotizaciones muy anteriores tampoco tiene mucho sentido seguir, porque bueno, son precios más teóricos que de interés real de mercado, ¿no? Entonces, pero bueno, desde que hay interés, pongamos por aquí, veis cómo los precios están ahora muchísimo más por encima de los máximos que hayan podido marcar. ¿Es sostenible esto? Bueno, pues mientras que el gas esté a los niveles a los que está y no pare de subir, no era sostenible. Parece ser los 69 de febrero, por ejemplo, que ya retrocedió hasta 63, pero sí que en niveles altos vamos a seguir teniendo, mientras que el gas, por supuesto, los futuros del gas estén tan altos. ¿Qué tenemos en el caso de los anuales, de los futuros anuales? Pues que el impacto ha sido mucho menor, porque por ahora se prevé que esta situación no sea un cambio, digamos, sistémico, sino que sea una coyuntura, y que el gas más o menos pues, se vaya tranquilizando, pero nadie nos lo puede asegurar, y por lo tanto los anuales también subieron un 1,48 y un 1,16 respectivamente, hasta niveles de 48 y el 22 y 43,5 euros megavatio hora el CAL 23. Estos subieron menos de un 2%, ya digo, ambos, porque el impacto, pues bueno, a largo plazo se diluye. Vamos a ver, realmente el mercado está muy interesante, vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días. Esta semana vuelve a subir el gas en Asia, vuelve a subir el gas en Europa, y vamos a ver hasta dónde va a llegar. Esto era todo lo que quería decir por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos, entonces, nuevamente por seguirnos. Volveremos la semana que viene. Esta semana también va a ser interesante. Esta semana todavía no vamos a volver a ver una normalización en los precios en la operación. Debería de tardar un par de días, incluso quizás un par de semanas. Así que eso, os esperamos el próximo martes y os contaremos qué tal durante estos días. Que tengáis un muy buen día. Hasta luego.